Un día, como se ha denominado histórico, independiente al resultado, se termina un proceso. Fueron 365 días de trabajo de la Convención Constitucional, que le ha hecho entrega al presidente de la República y por ende al país de una propuesta constitucional que es la que se va ahora a medir en las urnas. Más allá de cualquier análisis, en 12 meses se terminó el trabajo. Se cumplió con lo que se había mandatado por ley. Lo primero es que se cumplió. Dos, ahora vendrá el análisis del proyecto mismo, del contenido, digamos, de la propuesta. Usted puede hacerlo en nuestra página web, puede descargar la propuesta de nueva constitución. La puede descargar o la puede leer ahí mismo, pero lo cierto es que está ahí, a su disposición. Disponible para que lo haga. Hoy día hubo varios discursos. Yo insisto que a mí me pareció el discurso más notable, digamos, de los tres, el del vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez. Usó una expresión que le puede hacer sentido a algunos, que dice que esta Constitución es una mejor caja de herramientas para solucionar nuestros problemas. Esa fue la expresión que usó, entre otras, digamos. Y el presidente Gabriel Boric volvió a insistir en algo que es un punto político en esto, ¿no es cierto? Cuando dice explícitamente que el plebiscito del 4 de septiembre no debe ser un juicio sobre el gobierno, lo que es cierto, pero que también es complicado de realizar, porque en algún momento algunos personeros del actual gobierno se cuadraron muchísimo, no solo con el proyecto constitucional que se estaba elaborando, con lo que se sabía, sino además erróneamente, y por eso tal vez está la intención de dar un paso atrás, casi abrazaron o amarraron el devenir del futuro, el devenir de este gobierno con la aprobación del texto constitucional. Hoy día el presidente Boric ha sido muy claro en que no es un juicio al gobierno, porque claro, la situación económica no es boyante, la situación de seguridad que hemos comentado tampoco, la aprobación al gobierno ha bajado y por lo tanto eso puede complicar la opción de la apruebo, pero a ver, lo relevante, hay que ver el texto, analizarlo en su mérito, ver qué le gusta, qué es lo que no les gusta y ponderar, y de ahí cada uno tendrá que resolver si inclina, digamos, la balanza de acuerdo a lo que le parece bien o lo que le parece mal. La Constitución, efectivamente, el texto puede que ni lo satisfaga completamente, ni usted lo aborrezca completamente, pero sí tendrá que evaluar. Entrando en la primera etapa, ¿el gobierno cambió nuevamente su forma o su visión respecto? Sí. Es un dato real, concreto, y yo creo que no tiene nada de malo tampoco. Es una lectura política. Que el gobierno haga una nueva, que cambie su lectura política sobre la Convención Constitucional, porque el 9 de febrero en la diaria en Uruguay, Giorgio Jackson, que es del corazón del gobierno, porque es uno en ese momento parlamentario más cercano al actual presidente de la República y que formó parte de la mesa política también de la construcción del texto y del devenir, obviamente, de este gobierno. Y en ese contexto el propio Giorgio Jackson dice: se necesita la nueva Constitución para llevar adelante o acelerar los cambios que ellos comprometieron en campaña. Conecta esta administración. Claro, y por lo tanto... Perdón, y ahí estaría la base también, y esto lo han verbalizado, estaría la base de que el gobierno, cuando llega el 11 de marzo, trata de simplemente administrar lo que hay pensando en lo que va a venir posterior. Y por eso algunos dicen, ¿sabe qué? El gobierno se quedó en los 100 primeros días sin el relato que se necesitaba, que es lo que se les pide a los gobiernos cuando recién se instalan, porque ellos esperaban que esto vaya muy de la mano del texto constitucional que obviamente se está realizando en ese minuto. Claro, por lo tanto uno podría decir que el actual gobierno, según esa interpretación, ¿no es cierto?, depende de la nueva constitución, eventual nueva constitución, para efectivamente concretar su programa de gobierno, pero algunos también podrían hacer lectura contraria, decir, bueno, con una nueva constitución, lo que estamos viendo del actual gobierno, a quienes les gustan o a quienes no les gustan, se va a ver reforzado. Entonces, por eso, con índices de aprobación bajos de la actual administración, esa segunda lectura puede ser perjudicial para la apruebo. Sí, totalmente. Y por eso se toma esta distancia total. El presidente no estuvo en la ceremonia, llegó al final a la entrega del texto. O sea, hay señales políticas. Había un programa que decía que el presidente Gabriel Boric estaba durante toda la transmisión de la última sesión de la Convención Constitucional y su disolución. Pero ese programa quedó en el pasado y en las últimas horas se reajusta ese programa por parte de la Convención, donde lo ponen a él en la última etapa, llegando, entrando, recibiendo el documento, hablando y luego se va. Ahora,
Esto está lleno de matices, ¿eh? No es blanco y negro. Totalmente. Digamos. O sea, el texto constitucional en sí está lleno de matices. Como el actual también. Sí, pero hay un dato. La actual constitución, la que nos rige, está muerta. Eso es evidente, ¿no es cierto? O sea, hay un 80% de la población que concurrió a ese plebiscito, que era voluntario, que aprobó un proyecto de nueva constitución. No un proyecto de nueva constitución. Y por lo tanto eso es un golpe mortal para la actual constitución. Cambiar la que rige actualmente el país. Esa era la convicción de muchos. Y en los hechos, la actual constitución está muerta porque mayoritariamente incluso sectores que dicen que van a votar por el rechazo lo están diciendo en la perspectiva de que se requiere un nuevo texto constitucional. Eso también es relevante. Monkever, por ejemplo. Por lo tanto, uno podría decir que lo que en algún momento fue tan evidente que esta constitución ya carece de legitimidad en el sentido de respaldo ciudadano, eso está sancionado. Sea cual sea el resultado del 4 de septiembre. Algunos dirán que un resultado u otro es mejor. Está bien, pero partamos por ahí. Lo segundo, sectores del oficialismo en particular están hablando mucho de las noticias falsas, las fake news. Distingamos las fake news de las opiniones. Porque yo creo que el presidente Boric hoy día se equivoca cuando dice que no hay que... que hay que desactivar, dice, o habla de que no hay que criticar el texto porque dice hay que hacer un debate no para ganar, sino para construir. Pidió que fuese un debate con buena fe, que sobre todo se escuchara a los otros, pero dijo, sin sobreinterpretaciones catastrofistas de la realidad. A ver, una cosa son las noticias falsas, los datos falsos, pero lo otro es, algunos pueden tener una opinión catastrofista o extremadamente optimista del texto constitucional, y eso es una opinión. Por lo tanto, yo creo que cabe en el debate, tanto uno como otro, con los puntos que uno le puede poner, digamos, a esas expresiones o no. Y finalmente, yo creo que también es interesante que un texto constitucional abarca distintos aspectos, pero hay algunos que son fundamentales, que tienen que ver con la constitución de los poderes y del poder político. O sea, claro, primero cuánto poder se le entrega al poder político, pero también cómo entre poderes y cómo se articula el funcionamiento y quién... Esto es bien técnico, pero usted tiene la oportunidad de verlo, revíselo, léalo, consulte, escuche las distintas opiniones, es muy relevante. Van a haber muchas opiniones, escúchelas sin prejuicio, escúchelas todas, qué le parece, pondere y ve qué tanto le gusta o qué tanto no le gusta la propuesta que finalmente tendrá que ser plebiscitada el día 4. Hay puntos que se atacan algunos señalando que son fake news de un lado y de otro, porque usted lo ha escuchado, esto no tiene que ver con colores políticos. Pero ojo, de hecho cuando uno habla con varios abogados que saben de derecho constitucional, obviamente, ellos hablan y explican que, claro, hay muchas interpretaciones, porque también está el sentido político del jurista que lo está evaluando. Lo mismo pasa con los convencionales, le dan una interpretación u otra porque el texto también es así. Admite ese espacio. Mira, que lo van a tener que hacer las leyes y las normas. Así es. Por eso cuando se habla del aborto, por ejemplo. Claro, es verdad que una niña de 14 años no va a ir a abortar voluntariamente a espalda de los padres. Eso suena como de sentido común. Pero el asunto es que, claro, dicen cómo se va a construir la norma, porque constitucionalmente se le va a dar la razón a la niña que si quiere abortar. Pero ¿dónde está el consentimiento de los padres? Entonces, todo esto que estamos hablando va a tener que ir entre leyes y normas, y obviamente ahí va a tener que aplicarse mucho criterio. Por eso es que dice, Bernardo Fontaine lo decía, hay híbridos en todo esto que evidentemente van a generar un debate y una discusión muy profunda. Entonces, ¿quién miente? Yo no sé quién miente, porque son interpretaciones distintas. A lo mejor alguna podría ser para algunos algo más exagerada, sesgada, pero también está en su derecho de que si lo cree, decirlo. Entonces, por eso es que el tema es bien... ¿Cómo decirlo? En primer lugar, es un texto largo. Es un texto y por lo tanto da para... Por lo tanto, son muchos los puntos a los cuales uno puede entrar a debatir, a compartir, a enjuiciar. Y hay otros como el tema del carácter de la policía, si es militarizada, no es... Bueno, eso es un listado bastante amplio donde seguramente vamos a escuchar
vamos a escuchar blancos y negros, pero también lo más probable matices. El asunto es que es una sola votación, no es por capítulo, entonces apruebo o rechazo, es el paquete completo. Así es. Y ahí es donde algunos dicen, podría el rechazo tomar una ventaja si es que las particularidades, tal como las particularidades llevaron a este proceso, rechazar. Pero también hay otros que podrían decir, como Gaspar Domínguez, que lo ha dicho en más de una entrevista, el otro vicepresidente de la convención, decía, hay partes del texto que a mí no me gustan, dice él, pero es más lo que me gusta que lo que no me gusta. Exacto. Pero entremos a un espacio político. Quienes están que no les gusta, estamos hablando por lo tanto de los partidos de la centro-derecha, ¿no es cierto?, y de la derecha. Lo lógico sería que hubiesen trabajado para tener una propuesta alternativa, ¿no? Que no está. Sí, pero en este año. Sí, pero ellos también formaron parte del debate. La gente no los votó, pero formaron parte del debate. Pero si desde el comienzo ellos dijeron que estaban excluidos, pero perfectamente podrían, hay gente, digamos, jurista, haber elaborado por lo menos un decálogo de las cosas que ellos sí se comprometen, por ejemplo, a presentar, a respaldar en un trámite alternativo. Entiendo, Nivaldo, que al menos en las comisiones se apostó un poco, en definitiva, a eso. Y de hecho, eso sería parte de lo que se va a utilizar en la misma campaña, en rechazo, que recordemos que la derecha está dividida en dos, entre rechazo a secas, ya lo decíamos en titulares, y rechazo para reformar. Lo que habría que reformar es lo que tú estás diciendo, que son los puntos que se excluyeron. Se pasaron máquina a la derecha, bueno, aquí lo dijimos en su minuto, la derecha no alcanzó el tercio. Y por lo tanto. Y a lo mejor, mira, yo creo que tampoco es que los hayan votado. Ellos tomaron malas decisiones políticas en cuanto a la conformación de las listas y cómo ir en las listas. Y eso tuvo un efecto. Sí. Y ya no se puede llorar sobre la leche derramada, como se dice, como está el dicho. Pero lo cierto es que ahora empieza la cuenta regresiva, parte de la campaña, son solo 3 días para inscribir los comandos. Por lo visto vamos a tener varios comandos de apruebo y rechazo, así que se vienen jornadas maratónicas. Información